Tengan ustedes muy buenas cada momento. Gracias por estar conmigo acá en este canal de YouTube. Sigamos adelante con nuestro estudio acerca del libro de Isaías, las partes más relevantes del libro de Isaías, ¿cierto? Y el tema central para este rato es acuérdate siempre de evangelizar. Otra vez, acuérdate siempre de evangelizar. Amén. Esa es nuestra misión, ¿sí? La vamos allá en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 9 al 11. Dice, súbete sobre un monte alto. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? Al siervo, a Isaías. Súbete a lo alto del monte, anunciadora de Sión, ¿sí? Levanta tu voz, ¿sí? Levántala y no temas. Y diles, aquí está el Dios de ustedes. Aquí está el Dios de ustedes. Había un problema bastante serio, ¿sí?, con el pueblo de Israel. Israel no cumplió en su misión de evangelizar. No cumplió en debida forma en la misión que Dios le había señalado, ¿sí? Isaías 49:11, ¿sí?, es una orden, súbete allá y anuncia las buenas nuevas, ¿cierto? En 41:27 del mismo libro de Isaías, ¿cierto? Dios mismo decidió enviar a un mensajero con alegres buenas. Fíjense que del 1 al 39 vimos que todo no fue sino peleas, peloteras, guerras, disensiones, peleas entre los mismos hermanos, ¿cierto? Y entonces ya en el capítulo 40 le dice, bueno, ya ha llegado al final de todas esas torturas, ya he visto que se han arrepentido de su mal camino y me han buscado. Acuérdense, ¿cierto? El rey Ezequías, ¿sí? Cuando vio el agua al cuello, ahora sí buscó a Dios, ¿sí? Y Dios estuvo ahí pendiente, Dios estuvo presente de inmediato, le atendió, le ayudó, peleó él en lugar de ellos, ¿cierto? Entonces ahora les dice las buenas nuevas. Aquí está el Dios. Fíjese que más o menos unos 750 años antes de que eso sucediera, ¿sí?, Dios está profetizando esto. En otra parte del libro de Isaías dice, Belén Éufrata, ¿cierto? Que de ti nacerá, ¿cierto? El Redentor de este mundo, ¿sí? Aquí más o menos 750 años de anticipación, ya el Señor les está diciendo. Es que para el Señor 750 años no es nada, para nosotros son 7 siglos y medio, pues para el Señor no, ¿sí? Entonces Dios mismo en el 41:27 dice que mandó un mensajero, ¿cierto? Con alegres buenas nuevas. Ese texto ahí, esa parte nos es conocido, ¿cierto? Las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿cierto? Nos es conocido. ¿Y qué quiere decir en el Nuevo Testamento buenas nuevas? Evangelio. En otras palabras, la palabra evangelio no es particular al Nuevo Testamento. Las buenas nuevas, ¿sí?, en el Antiguo Testamento ya se estaban expresando porque estaban señalando el camino, ¿cierto?, que próximamente vendría Dios mismo, ¿sí?, la primera visita de Dios a la tierra, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, a nosotros también como a ellos les fue anunciado la buena nueva, ¿cierto? A nosotros también como a ellos les fue anunciado las buenas nuevas, ¿cierto? Solo que ellos no la aprovecharon porque no tenían fe, ellos no la aprovecharon, ¿sí? Dios había hecho muchas cosas por el pueblo israelita, ¿cierto? Los liberó de Babilonia, ¿sí?, del cautiverio de Babilonia. Acuérdese, lo vimos la semana pasada, con Ciro el Grande, el rey medo-persa, no era hebreo, no era del pueblo del Señor, era un extranjero, era un forastero, ¿sí? Y la queja de Dios era porque nadie anunciaba. Ellos estuvieron en Babilonia retenidos 70 años y no vieron, los babilonios no vieron a los israelitas como un atractivo, algunas excepciones, como el Daniel, ¿cierto? ¿Sí? Pero no vieron al pueblo como ese atractivo por el cual Dios los había salvado de tantas penurias, ¿sí? Ellos regresaron sin haberle evangelizado a nadie, no avisar a nadie, ¿sí? Entonces, en Isaías 40 es bien intenso, ¿sí? El Señor, al hacernos sentir la necesidad, ¿sí?, de ser anunciadores. Dios es intenso para hacernos sentir que somos anunciadores de las buenas noticias, ¿cierto? La tarea es comunicar, ¿cierto?, a otras personas las buenas nuevas. Esa es la misión que nos dio el Señor Jesús, ¿cierto? Ir por todo el mundo, ¿cierto? ¿Sí? Ir a todas partes y predicar este evangelio.
Dijimos entonces, Israel no cumplió, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho por ellos, Israel no cumplió. Dios los sacó del cautiverio en Babilonia, los trajo, entonces reconstruyó el templo, ¿cierto? Reconstruyeron, sí, los cultos de alabanza al Señor. Ellos se dividieron, los israelitas y los judíos, ¿cierto? Todo lo que Dios hizo por ellos, pero ellos no cumplieron, ¿sí? Si ellos hubieran cumplido con su misión, ¿cierto? Dios hubiera venido, ¿cierto? Y todos lo hubieran recibido. Pero la queja de Jesús fue esa. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? Entonces, ni siquiera con Juan el Bautista, ¿sí? Pues lo decapitaron, ¿sí? Eh, todos los que anunciaron la palabra fueron martirizados, ya conocemos eso. Nosotros no podemos dejar que eso nos suceda a nosotros, ¿cierto? Dios se encargó al apóstol Pablo para que identificara, construyera, edificara, progresara, diera frutos una iglesia. Y en esa iglesia estamos usted y yo. Estamos usted y yo. Luego entonces nosotros tenemos esa misión, ¿cierto? Esa misión, ¿cuál? A anunciar las buenas noticias, ¿cierto? Esa era la misión de Pablo y esa es la misión de nosotros como conocedores ya del Evangelio, ¿cierto? De Pablo construir una iglesia que anunciara la segunda venida de Jesús a la tierra, ¿cierto? Los de Isaías 40 anunciaban la primera venida del Señor y a nosotros como iglesia nos corresponde anunciar la segunda venida del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, fíjese, acuerde que cuando nació Jesús, lo llevaron al templo, allá había una profetisa llamada Ana, ¿cierto? Dice que era una mujer de bastantes años, ¿cierto? Y ella salió fascinada de haber visto la gloria de Dios ahí en ese niño. Lo mismo pasó con Ananías, ya me puedo morir, decía él, ya mis ojos vieron lo que tenían que ver, ya mi tiempo es cumplido, ya estoy listo para el otro lado, ¿cierto? Entonces, fíjese, ustedes se acuerdan de una mujer de mala reputación, María Magdalena, y fue la primera en llegar hasta el sepulcro, ¿sí? Y que para ver el cadáver del Señor Jesús después del día sábado, que tenían que cuidar, ¿cierto? La mujer samaritana, fíjense, del pueblo israelita. Los israelitas no se iban con los judíos, ¿cierto? Eran enemistades y eran hermanos y no se podían ni siquiera ver. Había una xenofobia terrible entre esos dos países y Jesús tiene un encuentro con ella. Jesús fue hasta allá solamente para encontrarse con esta mujer. ¿No acuerdan cuando le jarro el cántaro de agua? Ya todo. Ve y anúnciales a los tuyos que has encontrado, ¿sí? a Jesús. ¿Sí? Estos que citamos, cumplieron. Que el Señor encuentre a nosotros que también cumplimos. ¿En qué tenemos que cumplir? Lo que decía allá el tema, ¿cierto? Acuérdate siempre de evangelizar. Acuérdate siempre de evangelizar. Que cada día que nos llegue nuevo tengamos esa mente de que tenemos que anunciarle el evangelio siquiera a una persona. 3 palabritas sencillitas. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere hacer por ti, Dios te puede ayudar. ¿Sí? Dios te puede ayudar para esa situación que tienes. Ay, ¿usted cómo sabe que yo tengo problemas? No, es que todos tenemos problemas, ¿cierto? Pero nosotros, los que creemos en Dios, no estamos solos. Y lo que queremos es que usted tampoco se sienta solo. Usted no está solo. Para Dios eres especial. Eso es lo que tiene que decirle. A usted no le interesa si esa persona le va a aceptar la oración de fe o no. Eso ya es asunto de Dios. Su tarea, ¿sí? No es hacerle la oración porque abra su corazón. No, de eso se encarga el Señor. ¿Sí? Unos dicen, esparcen la semilla, ¿sí? Otros, cuando ya germinan las semillas, se encargan de podarla, se encargan de enderezarla, de echarle tierrita, de echarle más agüita, ¿sí? Pero Dios es el que da el crecimiento. Deje que Dios trabaje por usted. Amén. ¿Sí? Entonces, que a nosotros no se nos pase cada día sin haber evangelizado, sin haber pregonado la palabra, las buenas nuevas. Evangelizar. Acuérdate siempre de evangelizar. El Señor te bendiga en este día. Amén.